Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos y familia en el Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de nuestro Abba Kadosh esté con todos ustedes. Con profundo gozo, mis hermanos, y con corazones llenos de gratitud y reverencia, nos acercamos una vez más a la palabra viva de Adonai, a la fuente de sabiduría que es su Torah. Esta semana nos adentramos en la parashá número 7, Vayetze, que significa y salió, que se encuentra en el Sefer Bereshit, Génesis capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestra mente y corazón mientras exploramos las profundidades de este relato, viendo en él no solo la historia de nuestro patriarca Jacob, sino también las sombras y prefiguraciones de nuestro Redentor Yeshua HaMashiach y las lecciones eternas para nosotros, su pueblo redimido. La porción Vayetze narra una etapa crucial y formativa en la vida de Jacob. Huyendo de la ira de su hermano Esaú, tras haber obtenido la primogenitura y la bendición paterna, Jacob emprende un viaje solitario hacia Harán, la tierra de sus ancestros, en busca de una esposa y refugio. La porción comienza con uno de los encuentros divinos más emblemáticos de la Torá, el sueño de Jacob en Betel, la casa de Elohim, donde ve una escalera, sulam en hebreo, que conecta la tierra con el cielo, con ángeles descendiendo y descendiendo, y Adonai mismo confirmándole la promesa abrahámica. Al llegar a Aram, Jacob se encuentra con Raquel, junto a un pozo, se enamora de ella y acuerda trabajar 7 años para su tío Labán, para poder casarse con ella. Sin embargo, es engañado por Labán y termina casado primero con Lea, la hermana mayor, teniendo que trabajar otros 7 años por Rachel. Durante sus 20 años en Harán, Jacob experimenta las complejidades de la vida familiar, rivalidad entre esposas, favoritismo, entre otros, y las tensiones laborales con un suegro muy astuto y manipulador. A pesar de las dificultades y las intrigas humanas, Adonai bendice a Jacob abundantemente, dándole 11 hijos, los futuros líderes de las tribus de Israel, excepto Benjamín, y una gran prosperidad en ganado. La parashá concluye con la decisión de Jacob, guiado por Adonai, de regresar a la tierra prometida, su tensa partida de Harán, el pacto de no agresión con Labán en Galead, en Mitzpah, y un encuentro alentador con los ángeles de Adonai en Mahanaim, 2 campamentos. En un contexto histórico, Jacob se encuentra en un estado de exilio, ¿verdad? Alejado de su hogar y de la tierra prometida a sus padres. Es un fugitivo, cargando las consecuencias de su propio engaño, pero también es el portador de la bendición divina y la promesa mesiánica, ¿verdad? Este periodo en Harán es un crisol donde su carácter es forjado a través de pruebas, engaños y sobre todo un trabajo muy arduo, muy duro. Espiritualmente, es un tiempo donde Jacob aprende a depender de Adonai en medio de la adversidad y a reconocer su mano soberana, incluso en las maquinaciones humanas. Esta parashá establece el fundamento para la nación de Israel, con el nacimiento de los patriarcas tribales. La imagen central de la escalera en Betel es una poderosa prefiguración de Yeshua, nuestro Mashiach. Él mismo declaró en Yohanan 1:51, dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Adonai que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Ven? Entonces vemos que Yeshua es el Sulam, el único puente perfecto divino entre el cielo y la tierra.
el mediador entre Adonai y la humanidad. El exilio y el eventual retorno de Jacob también reflejan el patrón de la historia de Israel. Y en un sentido espiritual, el viaje de cada creyente que vive como extranjero y peregrino en este mundo, ¿verdad? Anhelando el regreso de nuestro Mashiach en plena restauración del reino de Adonai. La fidelidad de Adonai, entonces, hermanos, hacia Jacob, a pesar de sus imperfecciones, nos asegura su fidelidad inquebrantable hacia nosotros, su pueblo redimido por la sangre poderosa de nuestro amado Yeshua. ¿Ven? Hermanos amados, como lo hacemos siempre semanalmente en esta serie llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento entonces para motivar a los que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras y juntos emprendamos esta maravillosa experiencia de escudriñar y reflexionar sobre esta hermosa porción de la Torah número 7 llamada Vayete. Entonces, mis hermanos, los invito a que vayamos juntos hacia la Torah, leamos el capítulo 28, versículos 10 al 12. ¿Ven? Bien. Vamos a la Torah entonces. 10 al 12. Y comienza diciendo: Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán, y se encontró con el lugar y se quedó allí la noche porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso de cabeza y se acostó en aquel lugar. Soñó que allí, delante de él, había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegaba al cielo. Y los malachim de Elohim subían y bajaban por ella. Jacob, vemos acá, está huyendo solo, ¿verdad? Vulnerable y probablemente lleno de temor y culpa, ¿no? En este lugar desolado, San Macom, Adonai se le revela de manera extraordinaria, ¿verdad? La escalera, mis hermanos, simboliza la conexión ininterrumpida y la comunicación entre Adonai en el cielo y el hombre en la tierra, asegurándole a Jacob que no está abandonado y que el pacto sigue vigente. Los ángeles representan la actividad divina constante en los asuntos humanos. Como mencionamos, Yohanan 1:51 es la conexión directa. Yeshua, mis hermanos, se identifica a sí mismo como el cumplimiento de esta visión, ¿verdad? Él no es solo una escalera inerte, sino el mediador vivo, como dice 1 Timoteo 2:5, el único camino al Padre, como está escrito en Yohanan 14:6. A través de su encarnación, muerte y resurrección, Yeshua ha abierto el acceso directo a la presencia de Adonai para todos los que creemos en él, ¿verdad? Los ángeles ministradores ahora sirven en relación con él y su obra redentora. Este versículo que acabamos de leer de la Torah revela la gracia soberana de Adonai, quien inicia el encuentro y reafirma su pacto con un Jacob indigno, por decir algo, ¿verdad? Muestra que la presencia de Adonai no está limitada a lugares santos específicos, sino que puede manifestarse donde quiera que esté su pueblo necesitado, ¿verdad? Revela además la naturaleza mediadora necesaria para la relación entre lo divino y lo humano, apuntando a la necesidad de un Redentor perfecto, Yeshua. Amén. Bien, volvamos entonces a la Torah nuevamente y vamos a leer el versículo 15 del capítulo 28. Dice: Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta Adamá, a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Amén. Vemos entonces que esta es la promesa personal y específica de Adonai a Jacob, ¿verdad? En medio de su incertidumbre. Le asegura su presencia constante, Immanuel, ¿verdad? Elohim con nosotros. Protección en su viaje al exilio y la garantía de un retorno a la tierra prometida. Es una reafirmación del pacto y una fuente, digamos que de inmenso consuelo y seguridad
para el patriarca que estaba siendo fugitivo en ese momento, ¿verdad? Esta promesa se encuentra también en una máxima expresión en las palabras de Yeshua a sus discípulos antes de ascender. En Mateo 28:20, Yeshua les dice, enséñales, les dice, a obedecer todo lo que les he ordenado. Y además les dice algo hermoso, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los siglos. Amén. Entonces, la promesa de la presencia divina, antes dada a los patriarcas y Israel, se personaliza y universaliza, ¿verdad?, en Yeshua, para todos sus seguidores, para todos nosotros. Además, la promesa de retorno a la tierra prefigura la esperanza escatológica del regreso de Yeshua y la restauración final de todas las cosas, ¿verdad?, como está escrito en Hechos 3:21. Yud-Heh-Vav-Heh, mis hermanos amados, se revela como un Adonai fiel, personal y soberano sobre el futuro. Su fidelidad no depende de la perfección de Jacob, sino de su propio carácter y propósito del pacto, ¿verdad? Esta promesa subraya la doctrina de la perseverancia de los santos. Adonai completará su obra redentora en aquellos a quienes ha llamado y elegido. Amén. Esto nos enseña a confiar en su presencia y protección en nuestras propias jornadas y exilios espirituales. Amén. Bien. Regresemos a la Torá. Vamos a ver ahora el capítulo 29 y el versículo 1. Entonces, ¿qué nos dice? Jacob comenzó y fue a la tierra del este a Labán, el hijo de Betuel, el Aramí, y el hermano de Rivka, madre de Jacob, y Esaú. Entonces, después del encuentro transformador en Betel, que hemos escuchado hace un momento, Jacob ya no viaja como un simple fugitivo temeroso, sino como alguien renovado en esperanza, ¿verdad? Y con una promesa divina. La frase hebrea, Vayisá Jacob Raglav, sugiere un nuevo vigor, un propósito renovado en su andar. Se dirige hacia el destino que Adonai le indicó implícitamente al prometerle el retorno, ¿verdad? Este retorno y además este renovado caminar de Jacob nos recuerda cómo el encuentro con Yeshua y la seguridad de sus promesas nos impulsan a seguir adelante en nuestro propio llamado, ¿verdad? Como nos dice Filipenses 3:13-14. Vamos allá. Vamos a Filipenses 3:13-14. Bien, ¿qué nos dice entonces? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Prosigo a la meta de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Adonai en el Mashiach, Yeshua. Amén. Bien. La emuná y Yeshua, mis hermanos, nos da la fuerza para levantar nuestros propios pies y caminar hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Adonai no solo da promesas, sino que también capacita y motiva a sus siervos para actuar en emuná. La revelación de Elohim en Betel conduce a la acción obediente, ¿verdad? El viaje a Harán muestra que la fe genuina se manifiesta en obras y en un caminar renovado, confiando en la guía y provisión de Adonai, incluso cuando vamos hacia lo desconocido, ¿verdad? Continuemos. Bereshit 29, 10-11. Volvemos a la Torá, Bereshit 29, versos 10 y 11. Entonces dice, cuando Jacob vio a Rachel, la hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo y les dio a beber las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob besó a Rachel y sollozó
en voz alta. Este es un momento cargado de emoción y significado, mis amados hermanos. Jacob, al igual que su abuelo Abraham, envió a su siervo Eliezer, recuerden ustedes, a buscar esposa a Harán, junto a un pozo. Ahora él mismo encuentra a su prima Rachel en circunstancias similares. Remover la pesada piedra del pozo, una tarea que normalmente requería de varios hombres, demuestra su fuerza, ¿verdad? Quizás infundida por la emoción y la providencia divina también podría ser, ¿verdad? Y su disposición a servir. El beso y las lágrimas expresan, mis hermanos amados, una mezcla de alegría por encontrar familia, alivio tras el largo viaje y quizás la profunda conexión emocional. Es decir, creo yo que ha sido un amor a primera vista, ¿verdad? Que marcarán para siempre su vida. El pozo es a menudo un símbolo de fuente de vida y encuentro divino en las Escrituras. Yeshua se encontró con la mujer samaritana junto a un pozo y se reveló como la fuente de agua viva, ¿verdad? Eso está escrito en Yohanan 4, del 7 al 14. La acción de Jacob de remover la piedra para dar agua al rebaño puede verse como una sombra de Yeshua, nuestro buen pastor, quien removió el obstáculo del pecado y la muerte para darnos acceso al agua viva de la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Hermanos, el amor sacrificial de Jacob por Rachel, como vamos a ver en la siguiente aliyah, también prefigura el amor sacrificial de Yeshua por su quejilá, por su congregación, por su asamblea. Este pasaje ilustra la providencia de Adonai guiando los pasos de Jacob hacia el cumplimiento de su plan. Es decir, ¿cuál era eso? Era encontrar esposa de su parentela. Mientras la importancia de las relaciones familiares y la conexión emocional en el diseño de Adonai, ¿verdad? También introduce el tema del amor y el servicio como motivadores poderosos, aunque humanos y a veces imperfectos, ¿verdad? Que reflejan débilmente el amor perfecto y servicial de Adonai manifestado en nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Bien, volvamos a la otra nuevamente y vamos a leer ahora Bereshit 29:20. Dice entonces, así que Jacob trabajó 7 años por Rachel y le pareció solo unos días porque él estaba tan enamorado de ella. ¿Amén? Bien. Jacob, hermanos amados, acuerda trabajar 7 años, un periodo considerable, por la mano de Rachel. La Torá enfatiza y destaca que este largo tiempo de servicio le pareció corto debido a la intensidad de su amor por ella. Este versículo, mis amados hermanos, resalta la fuerza motivadora del amor genuino y la disposición al sacrificio, ¿verdad? Por aquello que se valora profundamente. Ese amor sacrificial de Jacob, aunque humano e imperfecto, es una sombra pálida del amor supremo de Yeshua por su novio, por nosotros, por su quejilá. Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? El servicio de Jacob prefigura el servicio redentor de Yeshua, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como está escrito en Marcos 10:45. Nuestro servicio a Adonai y a los demás, cuando está motivado por un amor genuino, mis hermanos, nacido de nuestra relación con Yeshua, también puede hacer que las cargas parezcan realmente ligeras. ¿Ven? Adonai diseñó el amor y el matrimonio como fuerzas poderosas, además de ser altamente bendecidas. Este versículo nos enseña sobre la naturaleza el amor verdadero. Y el amor verdadero es paciente, sacrificial y transforma la percepción del tiempo y el esfuerzo, como hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, la historia subsiguiente, el engaño de Labán, nos recuerda que incluso los motivos más nobles pueden operar dentro de un mundo caído y ser objeto de manipulación, subrayando nuestra necesidad, ¿verdad?, de constante de la gracia y la sabiduría de Yud-Heh-Vav-Heh.
Amén. Vamos a la Torah nuevamente. Y vamos a leer el versículo 29, 35. Dice entonces, ella concibió aún otra vez, tuvo un hijo y dijo, esta vez alabaré a Adonai. Por lo tanto, ella lo llamó Yehudá, alabanza a Elohim. Entonces ella dejó de tener hijos. Entonces, acá vemos, este es el nacimiento del cuarto hijo de Lea, Yehudá, Judá, en medio de su dolor por sentirse menos amada que su hermana. Lea pasa de nombrar a sus hijos según su anhelo de afecto marital, ¿verdad? Rubén, Shimón, Leví, a una expresión pura de alabanza a Adonai. El nombre de Yehudá deriva de la raíz hebrea Yehud, que significa alabar, agradecer, confesar. Este acto de alabanza, mis hermanos, en medio de la dificultad, es de verdad significativo. Este nacimiento es de importancia mesiánica monumental, mis hermanos. De la tribu de Judá vendría el linaje del rey David, del Melech David, y finalmente Yeshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá, como está escrito en Apocalipsis 5:5. La profecía de Jacob en Bereshit 49:10 confirma esto, ¿verdad? No será quitado el cetro de Yehudá, nos dice este versículo, ni el legislador de entre sus pies. Pues dice, hasta que venga Shiloh, y se refiere al el Pacífico, al Mashiach, y a él se congregarán los pueblos, ¿verdad? Entonces, el nombre mismo, alabanza, apunta a aquel que es digno de toda alabanza y a través de quien podemos ofrecer verdadera alabanza a Adonai. Hebreos 13:15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Adonai, ¿verdad? Por medio de él, hablando de Yeshua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Hermanos, Adonai obra sus propósitos soberanos incluso a través de situaciones familiares complejas y muy dolorosas. El nacimiento de Yehudá muestra que Adonai puede sacar alabanza de la angustia y que su plan redentor avanza independientemente, ¿verdad?, de las circunstancias humanas. Nos enseña la importancia de la alabanza, tehilá en hebreo, como una respuesta de fe, de emuná, reconociendo la bondad y la soberanía de Adonai, aun cuando no comprendamos plenamente sus caminos. El linaje mesiánico, establecido acá, subraya el plan divino de redención tejido a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Bien? Retornemos a la Torah y vamos a leer el capítulo 30, verso 22. Vamos a ir hasta el verso 22. Entonces Elohim tomó nota de Rachel, escuchó su oración y dice, y la hizo fértil. Amén. Rachel había estado estéril por muchos años, sufriendo profundamente mientras su hermana Lea y las siervas daban hijos a Jacob. Su desesperación la llevó incluso a recurrir a las mandrágoras, un remedio popular de fertilidad y a la amargura. Este versículo, hermanos, marca un punto de inflexión. La frase Elohim tomó nota, Vayixor Elohim, no significa que Adonai lo hubiera olvidado, sino que llegó el momento divinamente señalado para intervenir activamente en su situación, ¿verdad?, respondiendo a sus oraciones y a sus clamores. Abrir la matriz era visto como un acto directo de la soberanía y la bendición de Adonai. Este acto de Adonai, recordando y abriendo la matriz estéril, tiene paralelos en el Brit Hadashah, notablemente con el nacimiento de Yohanan el Bautista, el inmersor, ¿verdad? A Elisheba, Isabel, creo, quien era estéril y de edad avanzada, ¿verdad? Eso está en Lucas 1, 7 y versículo 13 también. Esto demuestra que Adonai es el Elohim del imposible, ¿verdad? Aquel que da vida donde no la hay. Espiritualmente, todos éramos estériles, ¿verdad?, en cuanto a producir fruto, pero Adonai, debido al pecado. Pero Él, hermanos amados, se acordó de nosotros en su misericordia. Y a través de Yeshua,
nos ha hecho espiritualmente fecundos, ¿verdad? Capaces de llevar fruto para la vida eterna. Pueden leer ahí Yohanan 15:16. Adonai, mis hermanos, es soberano sobre la vida y la fertilidad. Él escucha las oraciones de su pueblo, aunque su tiempo de respuesta esté determinado por su perfecta sabiduría y plan, ¿verdad? Este versículo revela la compasión de Adonai por el sufrimiento humano y la angustia de Rachel, ¿verdad? Y su poder para intervenir milagrosamente. Nos enseña, mis hermanos amados, a perseverar en la oración y a confiar en los tiempos de Adonai, sabiendo que Él nunca olvida a los suyos, ¿verdad? Y actúa en el momento preciso para cumplir sus propósitos. ¿Bien? Bien. Volvamos a continuar leyendo la Torah. Vamos a leer los versículos 25 al 27 de Bereshit 30. Bien. 25 al 27. Entonces, después que Rachel había dado a luz a Joseph, Jacob dijo a Labán: envíame de camino para que pueda regresar a mi propio lugar, a mi propio país. Déjame llevar a mis esposas, por quienes te he servido, y a mis hijos, y déjame ir. Tú sabes muy bien cómo te he servido fielmente. Labán le respondió: si me consideras favorablemente, entonces por favor escucha. Yo he observado las señales que Adonai me ha bendecido a causa tuya. ¿Y qué vemos acá? Jacob finalmente pide permiso para irse con su familia. Labán, a pesar de su naturaleza engañosa, ¿verdad?, reconoce abiertamente que su propia prosperidad ha aumentado significativamente debido a la presencia de Jacob. Atribuye esta bendición directamente a Adonai, actuando a favor de Jacob. La palabra hebrea nihashti es interesante porque puede implicar observación cuidadosa o incluso alguna forma de adivinación. Pero el punto clave es el reconocimiento de la fuente divina de la bendición ligada a Jacob. Este principio de que los justos son una fuente de bendición para quienes los rodean se refleja en las enseñanzas de Yeshua. En Mateo 5, 14 y 16, Yeshua nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, nos dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hermanos, la presencia de creyentes llenos de Ruach Kodesh debe ser un testimonio vivo que atraiga la bendición de Adonai y haga que otros reconozcan su poder y bondad, ¿verdad? Incluso si no comparten nuestra fe, como era el caso de Labán, ¿verdad? También recuerda la historia de José, cuya presencia trajo bendición a la casa de Potifar. Eso lo hemos leído, o lo vamos a leer en Bereshit 39:5, en esta serie. ¿Ven? Adonai, mis hermanos, bendice a su pueblo escogido y a través de ellos a menudo extiende su bendición a otros. Esto forma parte del propósito original del llamado de Abraham, ¿verdad? Serán benditas, le dijo en Bereshit 12:3, todas las familias de la tierra. Esto, hermanos, revela que la presencia de Adonai con sus siervos tiene un impacto tangible en el mundo, ¿verdad? Nos desafía a vivir de tal manera que nuestra conexión con Adonai a través de Yeshua, ¿verdad?, sea evidente y traiga gloria a su nombre, siendo canales de bendición, de su bendición en nuestros entornos laborales, familiares, sociales, ¿verdad?, de nuestra familia, con nuestros hijos, primos, etc. Entonces, hermoso, ¿verdad? Volvamos a la Torah. Vamos a leer el verso 43 del capítulo 30. Bien, dice: de esta forma, el hombre se enriqueció y tenía grandes rebaños junto con esclavos y esclavas, camellos y asnos, ¿verdad? Entonces, después de un nuevo acuerdo con Labán, recibí las ovejas manchadas, salpicadas y oscuras,
Jacob emplea una estrategia aparentemente basada en creencias populares, ¿verdad?, sobre la influencia visual en la concepción, pero últimamente bendecida por Adonai, como se revela en el capítulo 31, versos 10 y 12. Aquí está la siguiente lectura, que resulta en un aumento masivo de su propio rebaño. A pesar de los intentos de Labán por cambiar los términos y defraudarlo, nuevamente decirle fraude, ¿verdad?, la bendición de Adonai sobre Jacob es innegable y abrumadora. La prosperidad material de Jacob, como resultado de la bendición divina y el trabajo diligente, aunque con métodos totalmente cuestionables, puede verse como un cumplimiento parcial de las promesas del pacto. Sin embargo, el Brit Hadashah redirige nuestro enfoque principal hacia las riquezas espirituales en Yeshua. En el Brit Hadashah, en Efesios 1:3 dice: bendito sea Adonai, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en los lugares celestiales. Hermanos, si bien Adonai puede conceder prosperidad material, la verdadera riqueza del creyente está en la herencia eterna, el perdón de los pecados, la presencia del Ruach HaKodesh y la comunión, la intimidad con Adonai. Todo obtenido a través de Yeshua, ¿verdad? Hermanos, Adonai es fiel a sus promesas de bendecir a su pueblo, incluso en medio de la oposición y de la injusticia, ¿verdad? Demuestra su soberanía sobre las circunstancias y sus capacidades para prosperar a sus siervos a pesar de las maquinaciones humanas, ¿verdad? Él nunca nos abandona. Sin embargo, la historia también sirve como advertencia sobre el peligro de que las riquezas materiales se convierten en un foco principal o generan envidias, conflictos, ¿verdad?, como ocurrió con los hijos de Labán. Se lee en Bereshit 31:1. Nos recuerda que la bendición de Adonai no siempre es material y que la verdadera prosperidad se mide por nuestra relación con él. Amén. Bien, volvamos a la Torah nuevamente. Vamos a leer Bereshit 31. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice entonces: pero entonces él oyó lo que estaban diciendo los hijos de Labán. Jacob se ha cogido todo lo que nuestro padre tenía una vez. Es de lo que solía pertenecer a nuestro padre que Jacob se ha vuelto tan rico. Él también vio que lo tenían en diferente estima a la de antes. Adonai dijo a Jacob, esto es importante: regresa a la tierra de tus padres, a tus parientes, yo estaré contigo. ¿Ven? La tensión entre Jacob y Labán, sus hijos, ¿verdad?, ha llegado a un punto crítico. La propiedad de Jacob ha generado, como mencionamos antes, envidia y resentimiento, ¿verdad? Le hemos leído el versículo 1. En este momento oportuno, Adonai interviene directamente, dando a Jacob una orden explícita de regresar a Canaán, la tierra del pacto. Esta orden va acompañada de la reafirmación de su promesa de presencia, porque le dice: yo estaré contigo. Este llamado divino a dejar un lugar de exilio, aunque próspero, ¿verdad?, y regresar a la tierra prometida resuena con el llamado constante en el Brit Hadashah a salir del mundo y sus sistemas, ¿verdad?, y vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Hebreos 11, del 8 al 10, describe a Abraham obedeciendo un llamado similar, saliendo sin saber a dónde iba, ¿verdad?, pero buscando la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Adonai. Para los creyentes en Yeshua, este llamado implica separarnos del pecado y la conformidad, ¿verdad?, del mundo. En Romanos 12:2 nos dice eso. Y además vivir en obediencia a la voluntad de Adonai, confiando en su presencia prometida a través de Ruach HaKodesh, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, guía activamente la vida de sus siervos, dirigiéndolos en los momentos clave. Su llamado a regresar no es solo geográfico, sino también espiritual. Un retorno al centro de su propósito pactual, por decir algo, ¿verdad? La promesa: yo estaré contigo, es la clave para la obediencia en Emuná, asegurando que no enfrentaremos los desafíos
del camino solos, ¿verdad? Esto subraya la importancia de discernir y obedecer la voz de Adonai en nuestras vidas, confiando en su fidelidad para cumplir sus promesas. Amén. Bien, volvamos nuevamente entonces a la Torah y vamos a ver el capítulo 31, versos 17 al 19. Bien, perdón, un poquito de agua. Bien, dice entonces, el versículo 17 comienza diciendo, entonces Jacob se levantó, puso a sus hijos y esposas en los camellos, y puso en camino, dice, todo su ganado junto con las riquezas que había acumulado en Padán Aram, el ganado en su posesión que él había adquirido en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Ahora Labán había ido a trasquilar sus ovejas, así que Rachel robó los ídolos que pertenecían a su padre. ¿Ven? Bien. Entonces, mientras Jacob organiza su partida secreta, Rachel, su amada esposa, comete un acto sorprendente, quiero decir, y problemático. Es decir, roba los terafim, los ídolos domésticos, de su padre Labán. Los terafim eran pequeñas figuras usadas posiblemente para la adivinación, como títulos de propiedad o como representación de dioses familiares, digamos que protectores de la familia. Ahora bien, las motivaciones de Rachel son debatidas. Proteger a su familia, asegurar una herencia, un remanente de idolatría de su pasado o privar a Labán de su poder de adivinación para localizarlas, no lo sabemos, ¿verdad? Cualquiera fuera la razón, es un acto de engaño y compromiso espiritual. Este acto de Rachel, aunque parte de la familia escogida, muestra la lucha persistente contra la idolatría y las prácticas paganas, ¿verdad? Incluso entre el pueblo de Adonai. El Brit Hadashah es claro en su condena a toda forma de idolatría, sea literal o idolatría de corazón. Puede ser codicia, amor al dinero, a tu trabajo, a veces idolatramos a nuestros hijos, a nuestras amistades, etc. 1 Corintios 10:14 nos exhorta y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿verdad? Y Colosenses 3:5 identifica a la avaricia como idolatría también. Entonces vemos que la acción de Rachel nos advierte sobre el peligro de aferrarnos a ídolos, ¿verdad? A seguridades falsas, pecados ocultos o lealtades divididas, ¿verdad? Incluso, mis hermanos, cuando decidimos seguir a Adonai, necesitamos la obra santificadora de Yeshua para purificar nuestros corazones de todo ídolo. Este incidente revela la complejidad del corazón humano y la influencia del trasfondo cultural y familiar. Muestra que incluso aquellos cercanos a la revelación divina pueden caer en prácticas pecaminosas y engañosas. Adonai, en su soberanía, permite estas fallas humanas, pero no las aprueba. La historia nos enseña, mis amados hermanos, sobre la necesidad de una ruptura completa con las prácticas idolátricas y la importancia de la integridad total delante de Adonai. La presencia de los terafim robados casi causa un desastre, mostrando cómo el pecado oculto puede poner en peligro la bendición y protección divinas. Acá les recomiendo leer los versículos 30 al 35 del capítulo 31 que estamos viendo ahora. Bien, volvamos a la Torah nuevamente. Bereshit 31, 41, 42. Seguimos a Bereshit 31, 41 y 42. Bien. Sí, el Elohim de mi padre, estos 20 años, perdón, 41, estos 20 años que he estado en tu casa, yo te serví 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Y tú falsamente ajustaste mis jornales por 10 veces. Si el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham, al que Isaac le teme, no hubiera estado de mi parte, de cierto ahora
me hubieras mandado de camino con nada. Elohim ha visto cuán afligido he estado y qué duro he trabajado, y anoche él dictó juicio a mi favor. ¿Mm? En el clímax de su confrontación con Labán, vemos que Jacob, ¿verdad? Finalmente desahoga 20 años de frustración y acusa a Labán de explotación e injusticia. Atribuye su supervivencia, su prosperidad y su protección contra la ira de Labán directamente a la intervención fiel de Elohim, el Elohim de sus padres, ¿verdad? Usa el título peculiar de Pajat de Yitzhak, es decir, temor reverencial de Isaac. ¿Ven? Quizá enfatizando el asombro y la reverencia que Yitzhak tenía por Adonai, o el poder temible de Yud-Heh-Vav-Heh para proteger a los suyos, reconociendo que solo la intervención divina, ¿verdad?, impidió que Labán le hiciera daño. El testimonio de Jacob, mis hermanos, sobre la fidelidad protectora de Adonai en medio de la adversidad es un eco de la confianza que los creyentes en Yeshua debemos tener. Romanos 8:31 pregunta retóricamente. Romanos 8:31 dice, ¿qué entonces diremos en cuanto a esto? Si Adonai está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros, verdad? Amén. Hermanos, la seguridad del creyente no reside en su propia fuerza o astucia, sino en la presencia y el poder de Adonai que obra a su favor a través de Yeshua. El reconocimiento de Jacob de que Adonai vio su aflicción y trabajó resuena con la promesa de Yeshua de que nuestro Padre Celestial reconoce y conoce nuestras necesidades y valora nuestro servicio fiel. Adonai, mis hermanos, es un Elohim justo que ve la opresión y defiende la causa de los afligidos. Es fiel a su pacto y protege a su pueblo, incluso cuando ellos mismos no son perfectos. El testimonio de Jacob glorifica a Yud-Heh-Vav-Heh al reconocer su intervención directa y su justicia, ¿verdad? Nos enseña a confiar en la vindicación de Adonai en tiempos de injusticia y de reconocer su mano protectora en nuestras vidas, atribuyéndole a él liberación y éxito. El título de Pajat Yitzhak nos recuerda el aspecto de la santidad y el poder temible de Adonai, que inspira tanto reverencia como confianza en su protección, ¿verdad? Bereshit 31, 48, 49. Labán dijo a Jacob, observa este montón y el pilar cual he puesto entre yo y tú. Este montón atestigua y este pilar atestigua, por eso llamada Gal-Ed. Y también Hamitzpah, torre de vigía, porque él dijo, Adonai vigile entre yo y tú cuando estemos separados el uno del otro. Entonces vemos que tras la tensa confrontación, Jacob y Labán hacen un pacto de no agresión, ¿verdad? Marcado por un montón de piedras llamados Galed, montón de testimonios sería la traducción en español, y una columna llamada Mizpah. Esta frase, a menudo citada sentimentalmente fuera de contexto, es en realidad una advertencia mutua. En esencia están diciendo, aunque no nos veamos para controlarnos, ¿verdad?, que Adonai vigile para asegurarse de que ninguno de los dos rompa este pacto y dañe al otro. ¿Ven? Especialmente Labán, cuidando de no maltratar a las hijas esposas de Jacob. ¿Ven? Es un reconocimiento, mis hermanos, de la omnipresencia y justicia de Adonai, como garante del acuerdo. Si bien este pacto es entre dos hombres, con una relación tensa, el principio subyacente de la vigilancia de Adonai sobre nuestros compromisos y relaciones es fundamental en el Brit Hadashah. Se nos llama a la integridad y a cumplir nuestra palabra. Hebreos 4:13 nos recuerda y nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, lo dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Hermanos amados, Adonai es el testigo supremo de todos nuestros tratos y relaciones. El pacto de Mizpah, aunque nacido de la desconfianza, apunta a la verdad de que vivimos delante del rostro de Adonai, ¿verdad? Y Él es el garante final de la justicia y la verdad. Adonai es el Adonai que ve y vigila, el juez justo que supervisa los pactos, las relaciones humanas. Su presencia es una fuente de consuelo para los justos y, hermanos, una advertencia para los que actúan con engaño o malicia. Este versículo, en su contexto original, nos enseña sobre la importancia de la rendición de cuentas, incluso invocando a Yud-Heh-Vav-Heh como testigo en las relaciones humanas, especialmente donde la confianza se ha roto. Nos recuerda que, aunque otros no vean, Adonai sí ve y juzgará con rectitud. Amén. Bereshit 32, 1, 2. Y Jacob salió a su viaje y miró hacia arriba y vio al ejército de Elohim acampando. Y los malachim de Elohim salieron a su encuentro, y Jacob, cuando lo vio, dijo: este es el campamento de Elohim, y llamó a ese lugar Mahanaim, campamento. Amén. Entonces, justo después de separarse de la amenaza de Labán, Jacob se encuentra y se enfrenta a una amenaza potencialmente mayor. El encuentro es inminente con su hermano Esaú, de quien huyó 20 años antes. ¿Cómo estaría? ¿Verdad? En este momento de vulnerabilidad y ansiedad, Adonai le envía una visión de sus ángeles, un ejército celestial, ¿verdad? Jacob reconoce entonces esto como el campamento de Elohim y nombra, como hemos leído, el lugar Mahanaim, 2 campamentos, posiblemente refiriéndose a su propio campamento terrenal y al campamento celestial de Yud-Heh-Vav-Heh, o a 2 divisiones del ejército angelical. Es una señal de protección y seguridad divina, ¿verdad? Esta visión del ejército celestial, de este ejército protector, recuerda la experiencia de Eliseo y su siervo en Dotán. Eso está escrito en 2 de Reyes 6, 15 al 17. Léanlo. Donde Eliseo ora para que los ojos de su siervo sean abiertos y ve la montaña llena de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Para los creyentes en Yeshua, mis hermanos, esta es una imagen poderosa de la protección espiritual que nos rodea. Hebreos 1:14 describe a los ángeles como espíritus administradores, ruach administradores, rujot administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aunque no siempre lo veamos, el campamento de Adonai, mis hermanos, su protección angelical, está con nosotros mientras seguimos su camino, especialmente cuando enfrentamos pruebas y oposición. Y Yeshua mismo fue ministrado por ángeles después de su tentación. No pueden leerlo en Mateo 4:11. Adonai, mis hermanos amados, provee aliento y seguridad a su pueblo en momentos de temor y transición en algunos casos. La visión de Mahanaim asegura a Jacob y también a nosotros, ¿verdad?, que las huestes celestiales están activas y presentes, listas para defender y proteger a los que confían en él. Revela la realidad del mundo espiritual y la soberanía de Adonai sobre todas las fuerzas, visibles e invisibles. Nos enseña, mis hermanos amados, a encontrar nuestra seguridad no en nuestras propias fuerzas o estrategias, sino en la presencia y el poder de Elohim, de los ejércitos, Adonai Tsebaot, ¿verdad?, cuyo campamento nos rodea. Amén. Hermanos amados, esta parashá, Vayetze, está repleta de lecciones prácticas para nuestro caminar diario con Yeshua. Lo que vemos primero es nuestra emuná, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido, ¿verdad? Es decir, debemos ver a Yeshua como esa escalera, ¿verdad? El sueño de Jacob nos llama a reconocer a Yeshua como el único acceso a Adonai, al Padre. Nuestra emuná no se basa en nuestros méritos o esfuerzos para alcanzar a Adonai, sino en la obra consumada de Yeshua, quien descendió a nosotros y abrió camino al cielo, ¿verdad? Debemos fortalecer nuestra emuná
meditando en Yohanan 1:51 y 14:6. Los invito a hacer eso, confiando en que a través de él tenemos comunión con el Padre y acceso a su gracia. ¿Eh? Debemos confiar en la presencia de Adonai en el exilio. Como Jacob en Haram, a menudo nos sentimos en exilio espiritual, ¿verdad? O enfrentamos situaciones difíciles lejos de nuestra zona de confort. La promesa de Adonai, yo estoy contigo, que hemos leído en Bereshit 28:15, es reiterada por Yeshua en Mateo 28:20. Debemos, hermanos amados, aferrarnos a esta promesa por emuná, ¿verdad? Creyendo que Él nunca nos deja ni nos desampara, incluso cuando las circunstancias parezcan contrarias, ¿verdad? Nuestra emuná crece, mis hermanos, cuando recordamos y reconocemos su fidelidad pasada y confiamos en su presencia, ¿verdad? Activa en medio de nuestras pruebas. Él siempre está con nosotros. Debemos también esperar en los tiempos de Adonai. La larga espera de Rachel por un hijo y la intervención final de Adonai nos enseñan, mis hermanos amados, a confiar en los tiempos soberanos de Adonai. Fortalecemos nuestra emuná cuando perseveremos en oración, en tefilá, ¿verdad? Como Rachel clamando a Adonai, sin sucumbir a la desesperación o a soluciones meramente humanas, sabiendo, hermanos, que Él se acuerda y actuará en su momento perfecto. Amén. Obediencia. Debemos, hermanos, vivir los mandamientos como un acto de amor y gratitud. Debemos responder al llamado de Adonai. El llamado de Adonai a Jacob para regresar a Canaán exigió obediencia a pesar de los riesgos, ¿verdad? De igual manera, mis hermanos amados, seguir a Yeshua implica obedecer sus mandamientos y su dirección para nuestras vidas, incluso cuando sea difícil o contradictorio, digamos, ¿no? Que vaya contra toda lógica también. Entendemos que sus mandamientos, interpretados a la luz de su amor y gracia, no son una carga, sino un camino de vida y bendición. Nuestra obediencia brota no del temor legalista, sino del amor y la gratitud por ese sacrificio redentor tan grande que hizo Yeshua por nosotros. Debemos ser íntegros en medio de los engaños, ¿verdad? La porción Vayetze está llena de engaños. Jacob, Labán, Rachel. Como creyentes en Yeshua, mis hermanos, estamos llamados a un estándar mucho más alto de integridad. La obediencia a Adonai incluye ser veraces, justos en nuestros tratos, sean laborales, familiares, en cualquier índole, y evitar toda forma de duplicidad, ¿verdad? Debemos obedecer el mandato de Yeshua de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que está escrito en Mateo 5:37, reflejando el carácter de nuestro Adonai, pero de verdad, ¿verdad? Tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. La respuesta de Lea al nombre de Yehudá, alabanza justamente, nos enseña que la obediencia incluye la alabanza agradecida en todas las circunstancias, ¿verdad? Obedecemos a Adonai, mis hermanos, cuando elegimos alabarle y agradecerle, reconociendo su soberanía y bondad, incluso en medio del dolor o la dificultad. Lo hacemos como un acto de emuná y sumisión amorosa, ¿verdad? Debemos también, si queremos seguir a Yeshua, imitar su ejemplo. Amor sacrificial. El amor de Jacob o Rachel, que hizo que 7 años de servicio parecieran pocos días, ¿verdad? Es una sombra del amor sacrificial de Yeshua por nosotros. Estamos llamados, mis hermanos, a imitar ese amor en nuestras relaciones, en el matrimonio, como dice Efesios 5:25, en la comunidad de fe, como está escrito en Yohanan 13:34-35, y también hacia el mundo, ¿verdad? Seguir a Yeshua, hermanos, significa amar a otros con un amor que sirve, se sacrifica y además persevera. Amén. Debemos tener perseverancia en el propósito divino. Jacob perseveró 20 años en Harán, a pesar de las dificultades, hasta que Adonai lo llamó a regresar, ¿verdad? Yeshua perseveró en su misión hasta la cruz. Hermanos, estamos llamados a perseverar en el camino que Adonai ha trazado para nosotros, confiando en su fuerza y su propósito final, sin derramarnos y sin desanimarnos también,
por los obstáculos o las demoras. Debemos buscar, hermanos amados, también la bendición espiritual por encima de la material. Aunque, como hemos visto, Adonai bendijo materialmente a Jacob, la historia nos advierte sobre los peligros de la riqueza y la envidia. Yeshua nos enseñó a buscar primero el reino de Adonai y su justicia, ¿verdad? Y acumular tesoros en el cielo. Todo va a venir después por añadidura, ¿verdad? Seguir a Yeshua, mis amados hermanos, implica valorar las riquezas espirituales, es decir, nuestra relación con Adonai, el fruto del Ruach, conocimiento de su palabra, intimidad con Él, por encima de la prosperidad material, usando los recursos que Él nos da para su gloria y el bien de otros, ¿verdad? Hermanos amados, la Parashá Vayetze es un tapiz rico y complejo, que narra el viaje de un patriarca imperfecto, sostenido por un Adonai perfectamente fiel. Vemos la lucha humana, el engaño, el amor, la rivalidad familiar y la perseverancia en el trabajo, todo bajo la mirada soberana de Adonai. Pero a través de la lente del Brit Hadashah vemos mucho más. Vemos a Yeshua HaMashiach prefigurado en la escalera que conecta el cielo con la tierra, en el amor sacrificial, en el pastor que cuida de sus ovejas y en aquel que nos llama a salir del exilio espiritual y regresar al corazón del Padre. Esta porción nos recuerda que somos peregrinos en este mundo, en nuestro propio viaje a Aram y de regreso a la tierra prometida. Adonai nos asegura su presencia constante, es decir, nos dice, yo estoy contigo. Su protección en Mahanaim, ¿verdad? Y su fidelidad inquebrantable a su pacto redentor sellado en la sangre de Yeshua. El nacimiento de los hijos de Jacob nos recuerda el establecimiento del pueblo de Israel, a través del cual vino nuestro Mashiach, Yehudá y Yeshua, para bendición de todas las naciones, ¿verdad? Vivamos pues, hermanos, entonces, como hijos de la promesa, fortalecidos en nuestra emuná, caminando en obediencia amorosa y siguiendo de cerca los pasos de nuestro Maestro Yeshua. Que nuestras vidas reflejen su luz y su amor, siendo canales de su bendición en un mundo necesitado. Vivamos en santa expectativa de su glorioso retorno, participando activamente en la expansión de su reino aquí y ahora, sabiendo que Adonai, que nos llamó, es fiel y completará la obra que comenzó en nosotros. Amén. Amados hermanos, será con nosotros hasta la siguiente semana, el siguiente Shabbat, para continuar escudriñando las porciones de la maravillosa Torah de nuestro Abacadosh. Será con nosotros, si Él así lo permite, hasta el siguiente Shabbat. Shabbat Tov, hermanos.